Y le cuento que el próximo sábado 9 de mayo es el Día de Europa, un Día de Europa que se hizo oficial en 1985, conmemorando la Declaración Schuman, que fue, digamos, la semilla de la Unión Europea con un acuerdo sobre carbón entre Francia y Alemania y que permitió, a partir de este acuerdo, digamos, crear las condiciones para la unificación, pero también impedir que se diera un conflicto armado en el continente como fueron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y para hablar sobre este Día de Europa, en esta sección Ventana Europa, me da muchísimo gusto recibir a Francisco André, embajador de la Unión Europea en México. ¿Qué tal, embajador? Gusto tenerte acá en la mesa del programa. Es un gusto estar aquí, hoy en persona y no solamente por teléfono como suele pasar cada 15 días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como dices, y bien, este 9 de mayo celebramos con alegría, celebramos paz, celebramos sobre todo, por encima de todo, celebramos paz. 80 años de paz, 80 años sin guerras dentro de nuestras fronteras, sin conflictos, con conflictos sin tensiones alrededor de lo que soy la Unión Europea y cerca de nuestras fronteras, pero celebramos paz. Desde 1945 nunca más volvimos a tener una guerra dentro de nuestras fronteras. Y cuando hay tensiones, lo que pasa es que todos estos conflictos a la puerta de la Unión Europea, lo que pasa es que esos países después quieren entrar en este proyecto de paz. Quiere decir que la paz es algo que buscan los países. Lo que pasó con Eslovenia, con Croacia, de la antigua Yugoslavia, y lo que está pasando, y nunca es de más subrayarlo, lo que está pasando en Ucrania, que después de una agresión brutal, injustificable, ilegal, Ucrania quiere encontrar su futuro, desarrollar su camino en la familia europea, dentro de la Unión Europea. Gracias, embajador. También nos acompaña Gunnar Aldén, el embajador de Suecia en México. Embajador, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Pascal. Un gran gusto estar contigo, como siempre. Bueno, pues vamos a hablar del Día de Europa y de esta semilla que se sembró poco después del final de la Segunda Guerra Mundial y que ha poco a poco germinado y se ha convertido en lo que es hoy la Unión Europea. ¿Cuáles son los logros para ti de este proyecto, embajador Aldén? Yo creo que lo que ha comentado Francisco sobre paz, lo que hemos logrado durante estos años en Europa es muy importante y la manera de resolver conflictos, pero también hay que destacar lo que es obviamente avances económicos, porque es un mercado de 450 millones de habitantes, es una fuerza importante en el mundo y de esa manera yo creo que puede decir que para los Estados miembros de la Unión Europea ha significado mucho estar dentro de la Unión. Yo creo que un logro también que quisiera mencionar es la manera de renovarse, porque la Unión Europea no ha sido siempre como está hoy. Yo creo que nosotros hemos podido ver desafíos y luego adaptarnos a lo que viene. Puede ser la pandemia, puede ser ahora la guerra de la invasión brutal de Rusia en Ucrania, donde nosotros hemos podido estar juntos para enfrentar estos desafíos. Yo creo que uno de los desafíos, embajador André, en estos tiempos son la exacerbación de los nacionalismos y no cabe duda que la Unión Europea, este conjunto de 27 países, tiene en su seno muchas pulsiones nacionalistas, ¿no? Tiene países con un fuerte nacionalismo, conozco por razones familiares uno de ellos que es Francia, pero también tiene Alemania, tiene Italia, tiene muchos países que tienen una larga tradición nacionalista. ¿Qué futuro le ves tú a la Unión Europea en el marco de lo que parece una desglobalización y la exacerbación de los nacionalismos? Veo un enorme futuro, porque cuando preguntas qué logramos, además de la paz, del mercado, del desarrollo económico, logramos la democracia. Esta misma Unión es la misma Unión Europea donde cayó el muro de Berlín. Es la misma Unión Europea donde Portugal e España, Portugal, mi país, donde consolidamos 40 años de democracia.
50 años de democracia. Esta es la Unión Europea, que avanza siempre por la democracia. Y como decía Gunnar muy bien, una de las cosas más increíbles de esta Unión Europea es su capacidad permanente de reinventarse. Entonces, yo aconsejo a quien les gustan las apuestas, no apuesten contra la Unión Europea, porque vino la pandemia, vino la guerra, vino la amenaza extremista, las fake news, y la verdad es que ahí seguimos como el mercado quizás más potente del mundo, el mercado adquisitivo más potente del mundo, la región democrática más consolidada del mundo, con estándares de derechos humanos, de derechos laborales, de una incesante búsqueda por la protección del planeta con los estándares más elevados del mundo. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque creemos que estamos del lado cierto de la historia. Respetar los derechos de las personas, luchar por la democracia, mantener la libertad individual, respetar la soberanía de los países, de los pueblos, su derecho a la autodeterminación. Eso es estar del lado cierto de la historia. Y esto es un poco que logramos en estos 81 años de Unión Europea. Y no logramos Bruselas, logramos los Estados miembros. Y sí, y cada vez que hay ese tipo de amenazas, la respuesta de los europeos en los últimos años siempre es la misma. En el momento de la verdad, siempre elegimos más Europa, más democracia, más integración. Y cuando uno voltea lo que sucedió con el Brexit y ve las encuestas en el Reino Unido, pareciera que ahora hay pues cierta nostalgia en el Reino Unido por lo que se perdió al salirse de la Unión Europea. Bueno, sí, es lo que podemos ver, y hay yo creo que tenemos nuevas conversaciones con el Reino Unido sobre las relaciones, y toca también al aspecto de política de seguridad. Como tenemos una situación diferente ahora en términos de la relación transatlántica, entonces yo creo que por allá también tenemos. Entonces, desde el punto de vista económico, sí, hay esa conversación con el Reino Unido, pero también desde el punto de vista de política de seguridad. Eso es muy interesante, pero yo creo que también para la Unión Europea es muy importante, Pascal, de destacar la importancia de esta diversificación que nosotros hacemos en nuestras relaciones con la India, con Mercosur. Y obviamente vamos a hablar de lo que es México y este acuerdo. Pero por allá yo creo que hemos visto algo muy, muy importante en términos de este esfuerzo para acercarse a diferentes países, diferentes regiones. Bien, tenemos que hacer aquí una pausa obligada y regresamos un momento más para seguir conversando con nuestros invitados. Desde luego vamos a hablar del acuerdo ampliado que van a firmar México y la Unión Europea dentro de unos días acá en la Ciudad de México, y de otros aspectos de política internacional que son relevantes. Estamos de vuelta platicando en esta mañana, ya muy cerca de la celebración del Día de Europa, con Francisco Andere, embajador de la Unión Europea en México, que es nuestro invitado muy frecuente en esta sección Ventana Europa, y también con nuestro buen amigo, el embajador de Suecia en México, Gunnar Aldén. Antes de pasar al tema del acuerdo ampliado de la cumbre México-Unión Europea, que se va a celebrar aquí en la Ciudad de México el próximo 22 de mayo, me gustaría preguntarles un poco pues, su percepción de lo que está pasando entre Estados Unidos y Europa. Lo más reciente es Estados Unidos anunciando que salen sus fuerzas de varios países de la Unión Europea. ¿Cómo ven este deterioro de relaciones, embajador Aldén? Bueno, yo creo que estamos en una situación donde se tiene que tener la cabeza fría, como bien dice la presidenta aquí en México, porque la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos sigue siendo una relación sumamente importante, sumamente grande. Entonces, cuando nosotros tenemos esas conversaciones sobre, por ejemplo, la seguridad en Europa y del hecho que nosotros tengamos que gastar más dinero en defensa, es una conversación que se tiene que tomar en serio. Al mismo tiempo, nosotros estamos por libre comercio, entonces son conversaciones difíciles, hay que desescalar, es lo que dice el liderazgo en Estocolmo sobre este asunto de aranceles, nuevos aranceles, pero de verdad yo creo que hay que tener el diálogo, hay que cuidar esa relación tan importante por el futuro. Yo creo que eso es lo más importante. Una característica de muchos países de la Unión Europea es el gasto social
mundial y ahora la necesidad de defenderse a sí misma, pues ha propiciado, lo anunció el canciller alemán, un programa para concentrar el gasto en la defensa militar. ¿Esta nueva circunstancia le podrá cambiar la cara a la Unión Europea, a los países de la Unión Europea? No, son cosas distintas. La Unión Europea decidió de forma directa, pública, asumida, de reforzar lo que es su autonomía estratégica. Su autonomía estratégica en todo, en su capacidad industrial, científica, energética, pero también militar. Pero no deja de ser la Unión Europea. No deja de tener su Carta de Derechos Fundamentales, no deja de tener la gente, sus ciudadanos, en el centro de sus principales preocupaciones. Y eso tampoco va a cambiar, es la matriz política de nuestras economías. Fue así que se desarrolló la Unión Europea y es esa mezcla de cuidado social, de innovación científica, de prosperidad económica que desarrolló hasta hoy la Unión Europea y no lo creo que va a cambiar. Y también fue ese camino que nos permitió llegar hacia aquí, a un continente sin fronteras, con una Corte de Justicia única para todos los 27, un Parlamento único para todos los 27, una voz exterior en el mundo única para todos los 27 y utilizar las capacidades comunes de los 27 en ese refuerzo de la autonomía estratégica. Fue así que vencimos la pandemia. Fue así que pudimos dar un ejemplo al mundo de cómo en conjunto encontramos soluciones técnicas en términos de vacunas, de medicamentos, de soluciones hospitalarias. Fue así, siempre trabajando unos con los otros, siempre buscando lo que nos une. Fue así que vencemos todos los desafíos que tuvimos hasta hoy. Es así también unidos que vamos a vencer el desafío más fuerte que tenemos en este momento, que es la amenaza rusa a nuestra estabilidad y a nuestra paz. Bueno, y ahora pues creo que es importante tanto para México como la Unión Europea lo que va a ocurrir el 22 de mayo, embajador Alden. Sí, de verdad es nuevo capítulo. Finalmente, luego de tantos años, tenemos la firma, o vamos a tener la firma el 22 de mayo. Vamos a tener esta visita tan grande de la parte de la Unión Europea, la cumbre. Hace muchos años que no hemos tenido una cumbre entre México y la Unión Europea. Entonces, vamos a celebrar esta fecha, vamos a tener 2 días de celebración en realidad. Pero eso también, yo creo que se puede hablar del acuerdo, porque es muy importante también la modernización del acuerdo, pero también hay que destacar esta señal política, porque de verdad es la cosa quizás más importante de la visita. Implica nuevas relaciones, que haya la posibilidad también de que haya más visitas de la parte de México en Europa, y nosotros hemos platicado hace rato sobre la visita del canciller a Bruselas. Eso fue también algo muy importante en términos de las relaciones, pero por allá estamos nosotros muy contentos de que finalmente vayamos a tener esta cumbre. Bueno, es una cumbre relevante también en sus participantes, porque vienen pues las principales figuras de la Unión Europea. Viene la presidenta de la Comisión, viene el presidente del Consejo, viene la alta representante para la política internacional y otros funcionarios europeos. Sí, y es lo que comentaba Gunnar. Lo que vamos a celebrar no es meramente un acuerdo. Lo que vamos a celebrar en esta cumbre es esta amistad, esta asociación estratégica que está basada en una cosa muy sencilla. Compartimos valores, compartimos principios y el mundo necesita a un México y Unión Europea cada vez más cercanos. Todo este clima de tensión, de constante amenaza, insulto, disrupción, es lo que necesita más esta actitud responsable de México, de la Unión Europea, de respeto por los derechos humanos, por la soberanía, por un comercio internacional que cree este concepto que aquí en México todos aprendemos, prosperidad compartida. Entonces tenemos esta cumbre, es muy importante, y es importante porque es esa celebración, es importante porque vienen nuestros mandatarios principales, Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Kallas, el comisario Šefčovič, el comisario del comercio
exterior para verse con la presidenta Sheinbaum y con las distintas autoridades de este país, una cumbre que ya no ocurría desde hace 11 años, y un mensaje claro: México es una prioridad absoluta para la Unión Europea y la Unión Europea es una prioridad para México. La diversificación de nuestras relaciones políticas, de nuestras relaciones económicas, de nuestras cadenas de valor cuenta, y es de verdad. Y la mejor señal de que esto es verdad es que el primer viaje al exterior del actual canciller mexicano fue a Europa. Mejor que muchas frases son las acciones. En México tuvo una acción que nunca vamos a olvidar, y así estamos todos listos para celebrar de forma muy alegre, muy positiva con México esta cumbre, que no es una cumbre solo para mirar atrás, es una cumbre con los ojos muy bien puestos en el futuro de nuestros ciudadanos. Y nosotros listos para informar lo que va a ocurrir con motivo de esta cumbre, con estas entrevistas y otras que estaremos haciendo a lo largo del mes de mayo. Quiero agradecerle mucho a mis invitados. Gunnar Aldén, el embajador de Suecia en México, gusto tenerte nuevamente aquí en el estudio. Muchas gracias por el espacio, Pascal. Y Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, siempre agradecido, embajador, con tu participación en esta sección Ventana Europa. Muchas gracias, Pascal. Gracias. Bueno,